Listo, continuamos con otro elemento aliante de los aceros, es el silicio. Aumenta el límite elástico, permite la permeabilidad y disminuye el magnetismo. Esto es bastante interesante, ¿no? Permite, por ejemplo, aumenta la permeabilidad, permite que el material pueda recibir pueda absorber fácilmente ciertas soluciones que se le agreguen para la parte superficial. Disminuye el magnetismo. Ustedes saben que el acero es básicamente magnético. Usted le coloca un imán y el acero se va a sentir atraído. Pero cuando tiene silicio, baja esa capacidad. Otro también podemos ver, por ejemplo, en los aceros inoxidables, ¿no? Los aceros inoxidables también no son magnéticos. ¿Cómo voy a identificar un acero inoxidable? Es que si usted va con un imán, el imán no se va a pegar al acero inoxidable. El vanadio mejora características de los aceros. Vamos a ver ahora otro elemento. Vamos ahora a ver lo que son Vamos a ver los aceros inoxidables rápidamente, ¿ya? Aceros inoxidables. ¿A qué nosotros llamamos un acero inoxidable? Se dice que tenemos un acero inoxidable cuando estamos en presencia de un acero que contiene lo mínimo que debe contener, es el 12% de carbono. Cuando tiene un 12% de carbono, estamos hablando de un acero inoxidable. Y lo que yo les decía, su excelente capacidad para la corrosión, son resistentes a la corrosión. ¿Ya? Ese es un acero inoxidable. Bueno, este de acá ya tiene que ver un poco más ya con metalurgia, ¿no? El cromo nos dice que estabiliza la ferrita, o el acero alfa, ¿no? Y que contrae ya, eso sí no nos interesa mucho. ¿Cómo se clasifican? Aceros inoxidables ferríticos, martensíticos, austeníticos y aceros inoxidables dúplex. Los ferríticos contienen 30% de cromo y menos de 0.12% de carbono, ¿ya? Acá faltó la coma. Ahí, 0.12% de carbono. Cristalizan en BCC, ya saben ustedes, red o celda de cara centrada o de cuerpo centrado. Resistencia mecánica, sí. Ductilidad moderada. Aceptan pequeñas deformaciones. Se pueden deformar en frío. Usted sabe lo que es una deformación en frío, ¿no? O significa que se deforma sin calentarse. No vaya a pensar que usted lo va a meter a su frigider para que lo deforme. Aceros ferríticos. ¿Dónde se utiliza? En los equipos de cocina, instalaciones lecheras, todo lo que tiene que trabajar con la industria alimentaria. Hornos, en fin. Los martensíticos contienen 17% de carbono y 17% de cromo. Esto es lo que lo diferencia. Y entre 0,5 y 1% de carbono. En esa condición hablamos de los martensíticos. Tienen que calentarse hasta 1200 grados para que se produzca 100% de austenita. Son aceros que permiten el temple en aceite para producir la transformación martensítica. Y luego tiene que hacerse un revenido, ¿no? Para bajar la dureza y para aliviar tensiones internas. Son aceros que tienen buena resistencia mecánica. Su nomenclatura, esta es una nomenclatura española 420 y 416. Martensíticos. Se utilizan para lo que son los cuchillos, para cojinetes, en válvulas, en instrumentos quirúrgicos,
Está el acero quirúrgico. Ustedes saben, el acero quirúrgico se utiliza para todo lo que es la parte de medicina, para hojas de afeitar, en fin. Los austeníticos. Estos austeníticos utilizan níquel para estabilizar, ¿no? Y para incrementar el tamaño de la austenita. Son muy dúctiles, se pueden deformar en frío para obtener mayor resistencia. No son magnéticos, ¿ya? Y esto cristaliza en FCC, en cuerpo centrado en las caras. Ya, esto de acá, y con eso terminamos. Ya, con eso terminamos. ¿Listo? Vamos a ver ahora rapidito, por favor. Vamos a ver ahora lo que es la parte de... Eso sería un repaso para la clase anterior, ¿ya? Y vamos a ver lo que nos toca también ahora hablar un poquito de lo que es la clasificación. Vamos. El logro de esta sesión. Al finalizar esta sesión, usted tiene que ser capaz de entender la clasificación. Tiene que ser capaz de entender la clasificación. AICSAE. Esta es una norma que viene por la asociación AICSAE, que les voy a explicar quiénes son, de los aceros, y es capaz usted de identificarlos, ¿ya? O sea, a usted le van a dar un número, le digo el 1020, el 1045, y usted tiene que identificar por el número qué características tiene el acero. Hay otras características que son otra clasificación que viene por la ASTM. Es muy común acero ASTM A36. Pero eso se los voy a dejar de trabajito. Hoy día vamos a hacer lo que es la clasificación AICSAE. Contenido. Vamos a hablar hoy día de lo que es la clasificación SAE, AICI, la norma AICI-SAE para aceros. Vamos a hablar los aliantes, cómo se clasifican, un ejemplo y vamos a ver una aplicación. Ya, rapidito nada más. Creo que sí estoy grabando, ¿no? A ver. Sí, sí que sí estamos grabando. Excelente. Dice, bien, el acero y la clasificación según SAE, AICI. ¿Quién es SAE, AICI? Eso les voy a explicar ahora. Miren, nosotros necesitamos distinguir los aceros, ya hemos visto nosotros que existen aceros de bajo carbono, de medio carbono, aceros de alto carbono, aceros inoxidables, aceros aleados, pero nosotros tenemos que clasificarlos. Dentro de esas clasificaciones, aparte de la clasificación que nosotros decimos por sus componentes, recuerden, la sesión, al inicio hemos estado hablando de los aceros y lo hemos clasificado por su contenido de carbono. Y en su contenido de carbono hemos tenido 3, de bajo, de medio y de alto carbono. Ahora vamos a utilizar un sistema que los codifica por número. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una distinción, como dice acá, una distinción precisa del tipo, el grado o clase de acero, pero eso se va a hacer mediante un número, o mediante un nombre, o mediante un código, ¿ya? Para poder designar un acero y sus propiedades. Así, por ejemplo, usted es una persona, puede ser alto, bajo, o puede decir blanco, rubio, ojos azules, cuerpo atlético, son ciertas características, y esas características lo clasifican o lo identifican con sus nombres y apellidos. Pero también podemos usar otra clasificación. ¿Sabes qué, manito? No me interesa tu nombre y tu apellido, dame tu DNI. Entonces a usted lo clasificamos por su código de DNI. De igual manera los aceros. También se les asigna un código, y ese código lo da la norma SAE AICI, que es lo que vamos a ver nosotros ahorita. Se va a utilizar un código para diferenciar los aceros. Y acá viene, ¿por qué se le llama norma AICI-SAE? Porque viene del Instituto Americano del Hierro y el Acero, Instituto Americano del Hierro y del Acero,
y de la Sociedad de Ingenieros Automotrices o Automotores, ¿ya? Ahí sí, Instituto Americano del Acero y del Hierro. Ese es ahí sí. Ahí sí es Instituto Americano del Acero y el Hierro. Y SAE, Asociación o Sociedad de Ingenieros Automotores. Ese es SAE. Entonces, estas dos asociaciones se juntaron para hacer una clasificación de los aceros. Esta es una norma americana, ¿ya? Una norma americana. En América se unieron la AISI y la SAE, que son dos sociedades para poder clasificar los aceros. Y coincidieron en usar un código de 4 dígitos. Con 4 dígitos ellos podían clasificar los aceros. Y acá nosotros tenemos los dígitos, ¿no? Dígito 1, dígito 2, dígito 3 y dígito 4. Ahí están los 4 dígitos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4. Entonces, el primero corresponde a la aleación principal. Dice acá, el primer dígito nos indica la aleación principal. El segundo dígito indica una modificación a esta aleación. Y los dos últimos indican el porcentaje de carbono. Esto sí voy a marcarlo, un segundito. Dice, los dos últimos representan el porcentaje de carbono. Y el primero representa la aleación principal. ¿Ya? El segundo es una modificación, una variante, una aleación. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, miren, la aleación principal debe ir en el primer dígito. Una modificación si es que tiene. Si no tiene, 0. Y estos dos deben indicar el porcentaje de carbono. Listo, avancemos. Los aliantes principales, o sea, el primer dígito, como tengo 1, 2, 3, hasta el 9. Ahí tenemos los primeros dígitos. El primer dígito indica el aliante principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Dice, dentro de los 9 grandes tipos, vamos a mencionarlos. Cuando tenemos 1, el primer elemento del acero es el carbono. ¿Ya? El 1 indica carbono. Acá está. Cuando usted ve un 1 adelante del código, carbono. Cuando usted ve 2, es un acero que tiene níquel. Cuando ve 3, tiene níquel y cromo. Cuando ve 4, molibdeno. Cuando ve 5, cromo. Cuando ve 6, cromo vanadio. 7, tungsteno cobalto. 8, níquel, cromo, molibdeno. 9, manganeso, silicio. Esos son los aliantes principales. Veamos un ejemplo. Nos dan un acero AISI-SAE 1040. Entonces comenzamos primerito. El número 1 me indica, regresemos a nuestra tabla. El número 1 me indica carbono. Acá tenemos 1, acero al carbono. Listo, identificado. El segundo, 0. No se le agregó nada más al carbono, se dejó como acero al carbono. Y el 4 con el 0 me indican un 40% en 0.40% de carbono. Ahí tenemos un acero 1040. Y si yo les doy un acero, por ejemplo, y les digo el acero 1020. Si yo les digo un acero 1020, ¿qué indicaría? ¿Cuál es el aliante principal? A ver, participen. Es carbono.
Acero 0,20 al de carbono. Correcto. El 1 nos dice que es acero al carbono. El 0, sin aliantes. Nada. 2, con el 0, Tengo nada. 0,20 de carbono. 0,20 de carbono. Exacto. Así es. Nosotros podemos encontrar el 1045. Es común también. Usted va a quiero un acero 1045. El 1020. El 1020 es un acero de bajo contenido de carbono. El 1045 también es un acero de bajo contenido de carbono. 0,45% de carbono. ¿Ya? Aplicaciones. Y con esto ya terminamos. Dice, es necesario comprender la composición. Usted tiene que entender la composición. Estoy con un segundito. ¿Cómo se borra eso? ¿No se borra? A ver, un segundo. Descartar. Ya, y vamos acá. Voy a cambiar de resaltador. Les decía, debemos nosotros comprender la composición. En base a la composición del acero, nosotros podemos determinar sus características. Y en base a sus características podemos ver dónde las podemos aplicar. ¿Ya? Por ejemplo, el 1005 son de muy bajo contenido de carbono. ¿Dónde se les aplica? Se utiliza para cimentación y fabricación de láminas. Yo les decía, ¿no? Aceros como son estos aceros para amarre, estos aceros que venden por kilos, estos alambrones para hacer estribos, para hacer amarres, ¿ya? Estos son aceros de bajo carbono. El acero 1015 al 1025 son aceros estructurales como vigas, viguetas, perfiles, ángulos, etcétera, ¿no? Entonces yo por lo menos ya puedo identificar y decir, cuando tengo esos alambrones o alambre de amarre para construcción, ese es un 1005 o un 1010. Y si tengo un 1015 a un 1025, ya tiene 25%, 0,25% de carbono. Eso hablamos de ángulos, perfiles, aceros estructurales. ¿Ya? En fin, esta es una breve descripción de lo que es la clasificación según SAE a ISI. Entonces usted va a conseguir, y ahora usted debe saber qué significa AISI y SAE. AISI y SAE son nada más que los dos grupos que se juntaron para clasificar los aceros. Son una norma americana. Hay normas europeas también. Hay normas españolas, la UNE, en fin, con un número medio raro. Pero nosotros en Perú nos regimos por las normas de AISI-SAE. ¿No? Usted puede conseguir un acero AISI 1020, 1045, 1010, 1025 y lo consigue. Ya. También vamos a ver nosotros la clasificación de los aceros inoxidables, un 41, 43. En fin, hay diferentes aceros que podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, hasta acá, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos visto en clase? Hemos visto la clasificación de los aceros y hemos visto que en cuanto a su constitución, a los componentes que constituyen el acero, hemos visto aceros de bajo carbono, de alto carbono y de medio carbono. Alto, medio y bajo. 3 tipos, ¿no? Que van desde el 0,08% hasta el 0,25 se le considera bajo carbono. De 0,25 a 0,6, alto carbono. Y de 0,6 a 1,2, alto carbono, ¿no? De ahí hemos visto otra clasificación de los aceros es en cuanto a los aliantes, y se les llama aceros aliados. Y se califican en aceros al carbono, al molibdeno, al tungsteno, al manganeso, al vanadio, al silicio. Esos son aceros especiales, que le da ciertas características como son resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencias mecánicas, les da más dureza, en fin. Y hemos llegado a una clasificación numérica, como es la clasificación SAE, ¿no? Y la clasificación AISI-SAE los clasifica en 4 dígitos, ¿no?
donde el primero se refiere al aliante principal. Cuando es 1, acero al carbono. Cuando es 0, no tiene ningún aliante más. Y los segundos dígitos nos dan un porcentaje de contenido de carbono. Preguntas, estimados estudiantes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Su trabajo va a ser de acá buscar la norma SAE, perdón, la norma ASTM. La ASTM también cómo clasifica los aceros. Sus preguntas. Vayan pensando, denme un minuto. Listo, estimados estudiantes, consulten. Antes que nada, alguien de los que están acá no les pasé asistencia, por favor, confírmenme. Si a todos les he pasado asistencia, confirmen. ¿Todos tienen asistencia, correcto? Sí, profesor. Manrique. Ya, listo. Manrique sí está con asistencia. A ver, voy a poner la asistencia. Ya. Preguntas del tema. ¿Tienen alguna consulta? Profe, sobre la tarea. Ya. Para indicarles la tarea, les voy a indicar un poquito más por WhatsApp, pero lo que tienen que hacer, así como yo he hecho acá la clasificación, la clasificación según SAE, ustedes van a ver, ahí dice, ¿no? Miren, clasificación de aceros al carbono. ¿De quién estoy hablando yo? Yo estoy hablando de la norma AISI-SAE. Digo, según la norma AISI, SAE, AISI, se clasifican con cierto número. Pero también está la norma ASTM, que es la que van a investigar ustedes. ¿Ya? Así como yo he hecho, no es mucho, es poquito nada más. Es un código que tienen que ver cómo lo clasifica ASTM. ¿Ya? Esa es una clasificación. Tiene un código ASTM. ¿Ya? Así como hay un código AISI-SAE, hay un código ASTM. A eso me refiero. Y lo encuentran en internet, repito, uno de los muy conocidos ASTM es el ASTM A36. Ese es muy conocido. ¿Ya? Y ese abunda acá en Perú. Listo, mis estimados estudiantes. Si no hay consultas, de acá estoy subiendo el material y la grabación. Un gusto haber estado con ustedes. Hoy día estamos lunes. Les voy a dar hasta el miércoles a las personas que no han hecho la tareita, ¿ya? Por favor, avancen. Muchas gracias. Gracias Ya, por su participación. profesor, Dime, hijo, la dime. tarea a mano nomás. No importa, O aunque sea a en Word. mano. A mano, no hay problema. A pie, Está a pie. bacán, profesor, bacán. A mano y le toman una foto bonito, pues, pero no me escríbanme en español, no me escriban en chino. Para Ya, entenderlo. profesor. Letra de doctor. No pasa nada ahí, pucha, que tendré que llevar a un farmacéutico que lo corrija. Ya. Listo, mis estimados Conforme. estudiantes. Nos vemos la siguiente semana. Un gusto haber estado con ustedes. Los que están pendientes de su trabajo, hasta el día miércoles. Y el trabajito que les voy a dejar de ASTM es para la próxima clase. ¿Ya? Listo, hasta luego. Cerramos la sesión. Guarden sus megas.